Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva normalidad en este 29 de junio de 2020. Arrancamos este nuevo podcast, así que déjame que te salude, déjame que me presente. Yo soy Nacho Molina y a partir de hoy pues vamos a intentar todos los días estar contigo en las principales plataformas de podcast y aquí vamos a repasar qué es lo que está pasando. ¿Qué es la nueva normalidad? La nueva normalidad es como se ha llamado, por lo menos aquí en España, desde donde grabamos, desde donde grabo este podcast. Es como se ha llamado a esta nueva época que estamos viviendo tras el coronavirus. No sé cómo lo haréis nuestros amigos en Latinoamérica. Espero que me dejéis en los comentarios los pocos o los muchos que estéis escuchando este primer programa, este primer episodio del podcast. Pues bueno, que me contéis cómo lo estáis llamando en vuestros respectivos países. Quiero mandar un saludo especialmente pues como digo, a toda la gente de Latinoamérica, a muchos de vosotros que nos escucháis desde América, desde allí, en los países en los que estáis viviendo ahora mismo el peor momento del coronavirus, de esta pandemia. En España, en concreto, en Europa, pero bueno, sobre todo en España, parece o queremos pensar que ya estamos pasando todo esto. Veremos a ver, lo tendremos que descubrir dentro de unos meses. De momento han llegado ya los temidos rebrotes. Así que, como digo, bienvenidos, bienvenidas a este 29 de junio. Arrancamos hoy mismo esta nueva normalidad. Así que quédate conmigo y repasamos. No van a ser noticias buenas, pero creo que merece la pena. Bueno, pues como decimos, noticias que no iban a ser buenas, porque hay que hacer este repaso de números y desde luego no son buenos. Nos encontramos con que el número de muertos por coronavirus en todo el mundo se ha situado en 501.940 personas, según el recuento que ha hecho la Universidad Johns Hopkins. Decimos y recalco que estamos a 29 de junio cuando estoy grabando este podcast, así que bueno, de momento ya se irán actualizando y de hecho quiero ir actualizando todos los días estos episodios e ir actualizando las cifras. Además, el número de contagiados alcanza ya ni más ni menos que a 10.146.971 personas y leo hasta el último número, hasta la última persona, porque aquí, como digo, todo el mundo es importante. Así que, como digo, recalco 29 de junio de 2020, que están actualizados estos datos. Por países, Estados Unidos ha registrado hasta ahora 125.803 fallecidos, seguido en esta macabra lista de Brasil en el segundo puesto con 57.622. En tercer lugar, el Reino Unido se coloca con 46.634 fallecidos. En cuanto al número de contagios confirmados por la misma universidad, que es la que nos da estos datos, Estados Unidos estaría en la cabeza, con unos brutales 2.548.996 contagiados. Brasil sigue en ese segundo puesto, muy lejos, más de 1.000.000, 1.344.143 contagiados de COVID-19, y Rusia, que esta vez le quita ese tercer puesto al Reino Unido y lo hace con 633.563 contagiados, según Associated Press, estos datos que nos facilita. Vamos a poner un poco, como siempre, ya lo aviso, en este podcast, en esta nueva normalidad. Lo vamos a hacer siempre pensando en América, en nuestros amigos de Latinoamérica, que, como digo, son los que están pasando el momento más duro de ese confinamiento, algo que ya hicimos en España hace ya algunas semanas. Estamos empezando a vivir de nuevo, aunque sea con características especiales. Bueno, pues en lo que a América Latina se refiere, como os imagináis, Brasil es el país más golpeado por la pandemia, como decíamos antes, con números espectaculares, pero a gran distancia también le siguen países vecinos como Ecuador, con 55.255 casos diagnosticados por COVID-19 y 4.429 muertes confirmadas, y además este país facilita un número, que es el de 2.965 probables.
que no están confirmadas, pero sí que dan este número, cosa que en otros países, pues como por ejemplo en España, desde donde os estoy saludando, no se facilita del todo ese número. Hay un número de casos indeterminados de fallecidos que, como no hay una prueba, como no está aprobado, no hay una autopsia, pues se quedan un poco en ese limbo. En República Dominicana, seguimos en Latinoamérica, cuentan ya por 29.141 casos de contagios y 698 muertes. En Panamá, con 29.037 contagiados y 564 muertes. Bolivia, 28.503 casos y 913 fallecidos. Guatemala, con 15.600 casos y 623 muertes. O Honduras, con 18.082 casos y 462 muertes. Luego ya por debajo estaría El Salvador, con ya a bastante distancia, con 5.500 casos aproximadamente, con 5.000 casos Venezuela, con 3.000, un poquito más de 3.000 Costa Rica. Cuba bajaría hasta los 2.300, Nicaragua se mantendría en ese filo, al filo de los 2.000 casos y solo 74 fallecimientos. Puerto Rico, con 1.500 casos, pero que hablan de 5.339 probables y de 149 fallecimientos. Y bueno, pues por ejemplo, uno de los países que ahora mismo está combatiendo mejor este brote de COVID-19 o de coronavirus, Uruguay, con 907 casos, 26 muertes, y Paraguay con 1.569 casos y solo, y digo entre comillas ese solo porque son 13 dramas y 13 personas fallecidas, solo 13 personas fallecidas. Como digo, son solo 13, pero no dejan de ser dramas, por supuesto, y desde luego, pero sí que es verdad que en lo referente a los números que hemos ido repasando en el resto del planeta, desde luego, pues son números bastante más alentadores. Bueno, después de toda esta sucesión de números imposibles, ¿no? Con tanto número yo creo que es imposible tener en cuenta, ¿no? Todo lo que está pasando, pero bueno, vamos a hacer un repaso de lo que está pasando, no solo números, sino también de las cosas que están pasando en el resto del planeta. Como decimos, India, que todavía no habíamos hablado de India, pero es uno de los países con mayor densidad de población del mundo, desde luego. Bueno, pues India se coloca como el cuarto país del mundo más afectado por la pandemia de coronavirus, ya que ayer domingo se colocaba con 19.459 casos confirmados, lo que eleva el recuento hasta 548.318. Una cifra que solo han superado por el momento Estados Unidos, Brasil y Rusia. Así que bueno, pues ahí lo tenemos, malas noticias en ese país. Australia. También vamos a hablar de Australia, que era uno de los países que parecía que no salía en las noticias, del que no se hablaba y del que no había de momento mucha incidencia. Pues bueno, Australia vivió el pasado domingo, ya digo, estamos grabando este podcast el lunes 29, pues el domingo vivió el mayor repunte de casos de coronavirus en un día desde hace 2 meses y ya se están planteando a volver a imponer las medidas de distanciamiento social. Solo en el estado de Victoria han detectado 75 casos en las últimas 24 horas. Lo que significa que es el peor día en cifra de contagios desde el 11 de abril, según informa la agencia Reuters. También encontramos noticias malas en Pekín, ya que allí donde, bueno, no en Pekín, sino en Wuhan, pero bueno, en China, donde nació todo, en Pekín hay aproximadamente 400.000 personas que van a ser o que están siendo confinadas, ya que un repartidor, fíjate, cómo se lo están tomando de en serio y cómo lo llevan a rajatabla ese confinamiento, pues 400.000 personas en China van a ser confinadas de nuevo, van a empezar a ser confinadas, ya que un repartidor de comida rápida dio positivo por la COVID-19. Desde luego, medidas extraordinarias ante un virus completamente imposible de controlar.
Como te decía, hacemos en esta nueva normalidad un repaso a todo lo que está pasando en Latinoamérica, nuestros amigos de Latinoamérica, y vamos a poner el foco en 3 países. Por ejemplo, repasábamos antes los números, esa macabra lista de fallecidos y de contagiados también. Pero bueno, hablamos también de Honduras, porque los rebrotes, como digo, los rebrotes son lo que preocupan prácticamente a todo el planeta, y en concreto en Honduras han decidido retroceder de fase en la desescalada en ciudades como San Pedro Sula y en el Distrito Central, después de que se notase, de que se diagnosticase un aumento significativo de casos en los últimos 7 días. Así que nuevas oleadas podrían llegar, por lo tanto, el país hondureño pues necesita volver a tener más medidas de seguridad. Por lo tanto, retroceden cosas que ya han pasado en España y que luego repasaremos. Guatemala ha decidido ampliar por parte de su presidente, Alejandro Yamatei, las medidas de distanciamiento social durante 15 días más para evitar que el coronavirus se propague por el país. El país todavía no ha logrado tampoco tener controlado el virus. Y en Cuba, una noticia que a mí sinceramente me deja un poco contrariado y me da miedo. Porque esto habla del cierre de fronteras, algo que estamos viviendo también en España y en toda Europa, ya que otro de los sectores más afectados, o uno de los sectores más afectados, ha sido el turismo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ha habido cierre de fronteras, evidentemente. Bueno, pues en Cuba se están planteando que a partir del miércoles se abra la industria turística, ya que representa buena parte de la economía del país, lo que quiere decir que están planeando, no sabemos de qué manera, todavía no conocemos qué medidas habrá, pero me pone muy alerta, nos debería poner muy alerta lo que hace Cuba para tener nuevos turistas en este verano del año 2020. Veremos a ver en qué medidas y de qué manera vuelven los turistas, vuelven los vuelos a el país cubano. Y hemos hablado del mundo, hemos hablado en concreto de Latinoamérica, pero evidentemente donde estamos grabando este podcast es en España, y yo estoy aquí en España, en concreto estoy en Madrid, en una de las zonas, en la zona más golpeada por la COVID-19 y por esta pandemia. Así que pues bueno, vamos a repasar también lo que está pasando en España. Cifras totales: 248.770 casos cuando estamos grabando este episodio en este 29 de junio. Y además diagnosticados por esas famosas pruebas por PCR. De momento, 28.343 fallecidos con test positivo. Y apunto esto porque hay muchos fallecidos que no han tenido test positivo, con lo cual hay mucha gente que no sabemos si ha podido fallecer por la pandemia. Eso es en otro día. Yo creo que esto tiene para hablar otro día largo y tendido de la diferencia entre fallecidos con test y sin test. Eso lo hablaremos en algún que otro capítulo. Pero como digo, más de 248.000, casi 249.000 casos positivos, infectados, y 28.343 personas fallecidas. Bueno, y continuamos, como decíamos, las zonas más golpeadas por la pandemia pues siguen siendo Madrid, Cataluña y Castilla y León. En la capital, desde donde os hablo, dentro de toda la comunidad autónoma, que cuenta con más de 6,5 millones de habitantes, se contabilizan en este 29 de junio 71.881 enfermos y 8.421 fallecidos. En Cataluña, la segunda región más importante, estamos hablando de 61.355 contagiados y con una incidencia de 5.669 fallecidos. Castilla y León, pues una de las zonas más despobladas, pero también la de las más grandes de España, cuenta con 19.643 contagiados y, por desgracia, con 2.783 fallecidos. Lejos de Cataluña y de Madrid, pero desde luego con una cifra impresionante también. Ya por detrás se encontrarían otras comunidades autónomas, siguen también siendo números importantes, pero bueno, por suerte se han podido librar un poquito más, de esta pandemia. Como ya digo, estas 3 zonas, si nos escuchas desde fuera de España,
la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid, la comunidad, la comunidad catalana en Cataluña, cuya capital es Barcelona, y Castilla y León. Así que una de las zonas, como digo, más grandes, más extensas de la región, de España, mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo de otro tipo de cosas. Ya hemos repasado los números en España, así que continuamos. Te recuerdo, estás en La Nueva Normalidad. Yo soy Nacho Molina. Bueno, pues seguimos en esta nueva normalidad. Gracias por estar aquí y gracias por mantenerte en este primer episodio de este podcast. Y hoy, pues como es lunes, tenemos que hacer un poco de repaso de lo que ha ocurrido en este primer fin de semana en el que toda España ya se ha vivido en la nueva normalidad, en esa llamada nueva normalidad en la que ya podemos salir, podemos movernos entre comunidades autónomas, cambiar de ciudad, ver a nuestra familia con menos restricciones, ver a nuestros amigos con menos restricciones y, desde luego, eso sí, la mascarilla que no falte. Lo que quiere decir que quiero preguntaros, si estás escuchando, y quiero que lo dejes en la caja de comentarios que hay debajo de este podcast, cómo se está viviendo en tu ciudad, en tu país, el uso de la mascarilla, que parece que es uno de los elementos más importantes para combatir esta pandemia de COVID-19 en España, en concreto en Madrid, desde donde te hablo. Sí que podríamos decir que el uso está muy extendido, está generalizado. Desde luego, que sea obligatorio y que la policía pueda darte un toque de atención ayuda mucho. Pero sí que es verdad que a partir de cierta hora de la noche parece que algo pasa y la gente parece como si no fuese necesario llevar mascarilla. Es verdad que hay menos gente por la calle y que te cruzas con menos personas, pero como ya digo, a partir de las 9 de la noche pareciese como si esa obligatoriedad ya no existiese y se empiezan a ver mascarillas por debajo del cuello, por debajo de la boca, en el cuello, incluso en el codo, en la mano, o directamente sin mascarilla de ningún tipo, que ni se está ni se la espera. Así que bueno, yo lo recuerdo para los pocos o muchos que puedan estar escuchando este podcast, que sigue siendo obligatorio, pero que ya no es solo por la multa, sino que es también por no contagiar ni ser contagiado. Así que yo lo dejo ahí, por si alguien nos está escuchando y se lo replantea. Como digo, primer fin de semana de nueva normalidad. Vamos a repasar, ya que hay una veintena de focos de coronavirus que se mantienen activos en nuestro país. En principio, situación controlada, pero como decimos, dos de ellos preocupan especialmente. Hay un edificio, algo que en España todavía no había pasado, que en China sí que habíamos visto en otros países, pero hay un edificio, en concreto un edificio de casas en la ciudad de Santander, al norte de España, que está en cuarentena. Se han detectado 6 casos más en un foco que ya suma a 30 contagiados por COVID-19. También en una empresa cárnica, esta vez en España. Conocíamos hace unos días un caso en una empresa cárnica en Alemania. Bueno, pues esta vez en Rafael Buñol, en la Comunidad Valenciana, se han detectado 7 casos más y ya se elevan a 14 los contagios entre los trabajadores. Esos son, como digo, los que más preocupan. Repartidos por toda España, pues por ejemplo, caso importante en Aragón, que hay provincias, más que provincias, hay zonas, pequeñas poblaciones, pequeños grupos de poblaciones que han vuelto a la denominada fase 2, es decir, que hay restricciones a la hora de salir a la calle, a la hora de hacer compras o a la hora de reunirse con amigos. Así que bueno, esos son los focos que más están preocupando ahora mismo en nuestro país. Y hoy lunes, entrevista del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ministro de Sanidad español, y lo hacía en una entrevista en la emisora catalana RAC1. En ella ha asegurado que no hay que dar por hecho que habrá un rebrote de los contagios después del verano, con la llegada del frío, pero que en todo caso asegura que deberemos estar preparados por si pasa. Según sus palabras, cree que se podría evitar si cumplimos las normas. Volvemos a lo de las mascarillas de antes, si mantenemos la higiene del lavado de manos, mascarillas y respetando la distancia interpersonal, que estamos hablando, como siempre, de esos 2 famosos metros, metro y medio, 2 famosos 2 metros de lo que se está hablando durante los últimos meses, ¿no?
También Illa decía que en caso de venir ese nuevo brote, esa segunda oleada, piensa que la intensidad sería mucho menor porque ya sabemos cómo se comporta este virus, como decimos, ha golpeado especialmente a España y que ya hemos aprendido en lo que a asistencia hospitalaria se refiere después de del caos que se vivió en los meses de marzo y abril, en concreto en nuestro país. Según el ministro español, todas estas enseñanzas permitirán afrontar de la mejor manera posible otra posible oleada. Además, durante esa entrevista también fue preguntado por un nuevo confinamiento. Ya decimos, más de 100 días de confinamiento que vivió buena parte de España. Bueno, pues sobre este asunto dijo que no cree que vuelva a tener que decretarse, aunque si hiciese falta al gobierno no le temblaría el pulso, mejor dicho, y se haría, ya que asegura que el encierro de la población ha sido el mejor arma que ha permitido enfrentarse a esta pandemia de coronavirus o de COVID-19. Bueno, pues así nos vamos marchando, así me voy marchando, un podcast que desde luego ha durado mucho más de lo que yo pensaba, pero desde luego hay noticias y desde luego no son buenas, así que esperamos que te haya gustado, dímelo, cuéntamelo con un like a través del podcast, a través de la caja de comentarios, cuéntame qué te ha parecido, cuéntame cómo se está viviendo en tu ciudad, en tu país, cómo se está llevando, en qué fase estáis, qué es lo que está ocurriendo y por supuesto pues recomiéndanos a todos tus amigos. Saludos de Nacho Molina, muchísimas gracias por estar ahí, espero volver dentro de unas horas, volver mañana, eso sí, con mejores noticias, que va a ser difícil, pero bueno, lo cruzamos los dedos, vamos a intentarlo. Saludos, te espero en redes sociales, en @NachoMolinaFM, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí iremos dando más datos también, por supuesto. Como digo, @NachoMolinaFM. Un auténtico placer. Nos volvemos a escuchar aquí en este podcast. Bienvenidos a la nueva normalidad.